Voy a interpretar una horaria que hice en el año 2020, el 10 de agosto del 2020 a las 19:39 en Alboraya. El ascendente caía en Capricornio, encima de Plutón, significa una catástrofe y una situación nefasta. El regente es Saturno y Saturno está retrógrado en primera. Podemos afirmar que a los que gobiernan la pandemia les ha pillado con las defensas bajas. El propio sistema de mercado normal y de intercambio económico ha hecho que el virus haya tenido las mejores condiciones y el terreno abonado para expandirse por todo el mundo. El gobierno español, en la carta horaria, aquí ni pincha ni corta, e intenta dar una imagen de tener todo controlado, pero no tiene controlado nada. Lo único que en la horaria se ve de bueno es que los socios europeos van a dar dinero al gobierno español y a todos los demás. Sin embargo, no está claro que el dinero que reciban lo vayan a gestionar bien. Ya lo estamos viendo, que no lo están gestionando bien. Ahora está saliendo toda la basura de la mala gestión. En la horaria también se ve lo siguiente, que se recibe dinero de Europa y lo malo es que se han gestionado muy mal la pandemia y que el dinero que se reciba no va a tener una buena gestión. Eso ya está claro, porque estamos viendo que el dinero que se recibió no ha tenido una buena gestión. Para que la economía remonte hay un Marte cuadrado a Saturno, Júpiter y Plutón. Pues eso es un poquito difícil por esa cuadratura. La Luna en la horaria está conjunta a Urano en el signo de Tauro, que es signo de finanzas. El problema es económico. El problema que provoca la pandemia es de carácter económico. Eso provoca que también la imagen de España, porque la imagen es la Luna, sea de quiebra total de la economía y por la horaria podemos afirmar o prever que estaremos en crisis económica hasta la primavera de 2023, cosa que ya ha ocurrido. Hemos estado en crisis económica hasta la primavera del 2023. Bueno, luego ha habido un pequeño remonte de la economía, unos brotes verdes, todas esas cosas. Tránsitos a nivel mundial. Para el momento en que yo estudié la situación colectiva que vivimos según los astros, los tránsitos a nivel mundial estaban así. El tránsito que daba Saturno cuadratura Urano, que se dio en febrero de 2021, dará desastres naturales como sequías y hambre en el mundo, problemas geológicos, como ya los hemos visto, como terremotos y también inundaciones. Cabe resaltar que esa cuadratura de Saturno con Urano se dará en conjunción con Júpiter. Y al estar en conjunción con Júpiter, Saturno en cuadro a Urano intensifica los desastres. Es muy probable que por esas fechas saliera alguna vacuna. Bueno, ya lo vimos que salieron varias vacunas. Una de Pfizer, la otra de Moderna, la otra ya no me acuerdo. Para España, predicciones para España, para la carta de España. Saturno en la primera casa de la carta de España, eso hace que el asunto pinte negro. Se ve en la carta un escándalo del rey emérito, con el paso de Urano en tránsito por Tauro, que eso empezó en 2018, en oposición al Urano de España en Escorpio. Los tres maléficos están en la 12. Por lo tanto, va a ser un momento un poco crudo para la economía española. En la carta de España se ve también que Saturno, Júpiter, Saturno y Plutón indican una situación sanitaria grave y momentos en los que se verán las carencias de nuestro sistema sanitario de salud, que parecían vendernos que como que estaba funcionando muy bien y que era un excelente sistema de salud, y los políticos nos vendían eso
como que era muy fuerte la situación sanitaria de España para que pudiera ocurrir nada grave como ocurrió. La pandemia se ha visto que ha colapsado hasta el punto que han habido daños colaterales, o sea, han habido muertes. Esos daños colaterales han sido con muertes en residencias y todo lo que ya vimos en su momento. Júpiter estaba puesto a la Luna y eso va a ser los datos malos para entonces en el 2020 de empleo. Claro, todo eso está relacionado con el tema que vivimos de los ERTES. En febrero de 2021, cuando se dio la cuadratura de Saturno-Urano, que ya en Carta de España, ese será el momento en que habrá más crisis económica. Y como se da de primera a tercera, se verá que el gobierno miente a la gente. Pues eso lo estamos viendo todos los días, que el gobierno miente a la gente y no pueden tapar tanta mentira, porque claro, es imposible taparla. Urano son movimientos de masas y habrá manifestaciones y protestas de todo tipo contra el gobierno. Vale, la situación estará muy cruda, una situación económica muy cruda, porque más tarde vendría el paso de Saturno por el ascendente de España y se verá la cruda realidad de nuestra situación. La entrada de Urano en Tauro, el signo de la vaca, se produjo definitivamente en marzo de 2019. Urano permanece en un signo zodiacal durante 7 años y se asocia siempre a sorpresas, cambios de estructura y en este caso, por estar en signo de finanzas, estructuras económicas. La forma de relacionarse o de intercambiar productos va a estar sometida a fluctuaciones sorpresivas y cambios radicales y bruscos. Urano tiene que ver con la innovación cultural y la tecnología, y ahí es donde va a haber unas grandes transformaciones y cambios, que serán de tipo económico. Se van a producir cambios en todos los sentidos. En la forma de trabajar, ya lo hemos visto, que se trabajaba por internet en la pandemia, y sin embargo va a haber resistencias y limitaciones como en todo proceso de cambio radical. Pues ya vimos las resistencias y las limitaciones que nos encerraron a todos, por decirlo de alguna manera, durante muchísimo tiempo y era inconstitucional. La sociedad tratará de adecuarse en la medida de lo posible y con los mejores medios. Eso es lo que pasó, que la sociedad trató de responder a esta situación de desastre sanitario, pues con la vacuna, pues aceptando la vacuna. El ciclo de Urano tenemos que decir que se asemeja al ciclo vital del hombre, que es de 84 años. Habrá pues cambios en la economía, en las relaciones de pareja, en el trabajo y en la rutina diaria, como ya hemos visto que ha sucedido, que han habido cambios de trabajo de todo tipo. La pandemia se da con el tránsito de Saturno-Plutón, que siempre tradicionalmente ha traído, según los clásicos, muchos desastres. Y es una conjunción temible, porque suele dar, los clásicos lo dicen, guerras importantes, ahí tenemos, Rusia por medio, crisis económicas fuertes, ahí las vamos a tener, tranquilo que las vamos a tener. Epidemias, ya las hemos tenido, el COVID, y ahora pues un coletazo más de alguna epidemia que va resurgiendo. Y catástrofes humanas o naturales, bueno, esas ya las tenemos. Catástrofes humanas, ya hemos visto la guerra entre Israel y Hamas, y bueno, el conflicto en Gaza. Y luego también está el tema de las sequías y cambios extremos de temperatura. O sea, notamos que hay algo que está pasando en el planeta y que está cambiando la temperatura del planeta. Habrán lluvias torrenciales y también hambre a lo largo del mundo. Eso ya lo tengo comprobado yo, porque es que cada día
¿Qué pasa? Pues veo que el hambre del mundo aumenta, ¿no? Según parece, la COVID-19 llevaba en su seno muchas de esas cuestiones. Parece una guerra, pero no lo es. Creará graves y grandes crisis económicas. Es una epidemia, eso sí que lo es, y conlleva una catástrofe humana debido a sus terribles consecuencias, como ya se vio que murieron muchos ancianos. Esa conjunción de Saturno-Plutón es temible y es la que nos obliga a enfrentar miedos por propia voluntad y mantener una voluntad firme para enfrentar los retos y obstáculos que se presentarán y que ya se están presentando. La entrada de Urano en Tauro en marzo de 2019 ha causado un periodo de hambre generalizada a nivel mundial. Y hasta que no salga de Tauro van a haber problemas de alimentación en todo el mundo. Y Urano no saldrá de Tauro hasta el 2026. Podría decirse que será un periodo de vacas flacas. Lo crudo del caso es que la retrogradación última que hace Urano es muy grave para España, porque da la oposición al Sol. Esta retrogradación de Urano de finales de 2025 hasta primeros del 26 podría poner en peligro la monarquía en España. Urano oposición Sol, el Sol es el rey. No será una crisis solo para la monarquía española, sino que será, Urano es algo generalizado y por tanto una supercrisis que afectará a la Unión Europea y a las monarquías en general, a otras monarquías que existen en Europa en general, las que siguen vivas. Urano entró en Tauro en 2018 en mayo y salió para entrar definitivamente en marzo de 2019. Urano en Tauro en tránsito dio oposición a Urano de la Carta de España en marzo de 2020, coincidiendo así con la declaración de estado de alarma decretada por el gobierno de manera uraniana. Entró la pandemia como un huracán, arrasando con todo. España se verá abocada a un rescate, que se dará con la oposición en tránsito de Urano al Mercurio de España en noviembre de 2024. Un momento muy dedicado, desde luego, sí que se dará para la economía española. La lunación de septiembre de 2020 se dio en la octava de España y dio un repunte de muertes por COVID. No se va a poner un nuevo estado de alarma, solamente ciertas cuarentenas en ciertos lugares de agosto a diciembre de 2020 que ya ocurrió. Van a haber otras que ocurrirán después, ciertas cuarentenas. Van a cerrar una gran cantidad de negocios impresionantes. Ya he tenido yo la ocasión de ver la cantidad de negocios con que ha arrasado la pandemia en Zaragoza cuando hice la visita a un hermano mío. Se van a cerrar, como dije, cantidad de negocios y desastres para el empleo por doquier, y que los empleos que se creen serán más precarios que nunca. De cara a Navidades de 2020 ya vimos que el 14 de diciembre hubo un eclipse total de Sol y ese eclipse afectó a Europa y España en concreto porque caíamos en la sombra del eclipse. Siguieron los escándalos del rey emérito y los nuevos brotes de COVID y manifestaciones en contra de la gestión del gobierno, como ya vimos que ocurrió con los transportistas y todas esas cosas. Se da la curiosa coincidencia arquetípica del sueño bíblico de José sobre los 7 años de vacas flacas con la entrada de Urano en Tauro en marzo de 2019 hasta el año 2026. También es lo que tarda Saturno en pasar de un cuadrante al otro. O sea, son los 7 años arquetípicos y lo que tarda Saturno en pasar de un cuadrante a otro. El paso de Saturno por el ascendente de España en diciembre de 2020 provocó un daño terrible a la economía española por el hecho de que el gobierno tuvo que subir algo los impuestos y lo hizo en una economía ya muy deteriorada y hizo que la economía se contrajera.
Ahora Urano sigue en Tauro y eso ha hecho que el campo y la ganadería se rebelen contra el gobierno y los gobiernos de toda Europa. En primer lugar, en donde se han producido esas protestas ha sido en Francia, y hay que recordar que fue en Francia donde se inició la primera gran revolución de la era moderna con la toma de la Bastilla, un martes 14 de julio de 1789. La existencia de Urano, planeta que rige las grandes revoluciones y cambios sociales, se empezó a notar con el descubrimiento de Urano por el astrónomo William Herschel, y fue Urano el primer planeta que se descubrió por un telescopio. Avance tecnológico. Era normal que Urano se descubriera a través de un avance tecnológico, como era la existencia del telescopio de William Herschel. Las protestas se están extendiendo desde Francia a toda la Unión Europea y seguirán extendiéndose. Y los políticos se resistirán a cambiar sus ilusorias normas europeas, como lo estamos viendo, porque es una ilusoria norma europea pensar que por aquí puede pasar todo el mundo, puede pasar por aquí, pueden venir de China, pueden venir de Marruecos, pueden venir de abajo, pueden venir de todos lados, y son políticos muy ilusos en ese sentido. Y además se resisten a cambiar esas políticas, que son ilusorias. Normas europeas que llevan a la agricultura y a la ganadería a producir por debajo de costes. No es que lo diga yo, sino que lo han dicho las grandes organizaciones agrarias. El gobierno de estos últimos años ha realizado a través de sus ministros manifestaciones que han perjudicado al campo español. Y eso está muy claro, con el tema del ministro Garzón, que empezó a hacer declaraciones en contra de que si las vacas y los... Eso pues que las vacas contaminaban mucho, pues no sé, pero igual los pensamientos de un ministro contaminan más, no lo sé, pero ahí dejo la pregunta para que vosotros me la respondáis. Un abrazo y hasta siempre. Esas son las predicciones de la situación que hemos vivido a través de según los astros, ¿vale? Un abrazo muy grande a todos y que tengáis un feliz día. Que Dios os bendiga.